Como lo hemos anunciado desde el inicio del programa, ya estamos con nuestro invitado, así que aplausos Amén. para nuestro invitado de esta tarde. Desde el sofá. Desde el sofá, el pastor Arturo Aguayo. Pastor, Dios le bendiga, bienvenido a Cámara en Mano. Leslie. Saludamos a toda la audiencia de Betel, a las redes sociales también. Y bueno, este tema tan importante, hoy sobre todo que ha habido una explosión en el tema del uso de las redes sociales, del internet. Yo creo que deben estar atentos tanto las personas que son usuarias como los padres también, que también creo que están en estos tiempos usándolo para poder conocer algunos aspectos, los positivos, pero sobre todo también algunos que son negativos. Con este tema, el lado oscuro de las redes. Así que vamos a sentarnos, pastor, tome asiento para poder conversar acerca de este tema tan importante. Y bueno, si los chicos también quisieran participar allí, Samuel, Stephanie, bienvenidos son también, porque es un tema que incluye mucho a la juventud y a la adolescencia, ¿no, Les? Así que si también a todos los que están conectados, quizás también quisieran hacer algunas preguntas mientras vamos acotando un poco del tema, también lo pueden hacer. Aquí vamos a estar leyendo sus comentarios, preguntas, porque aquí vamos a aprovechar al pastor, quien también es maestro del seminario, ¿verdad, pastor? Amén, amén. Por la misericordia de Dios también estamos trabajando en el seminario bíblico y lo importante que es pues conocer la palabra, ¿no? Por el desconocimiento de la palabra, el pueblo de Dios se pierde, perece también, ¿no? Pastor, bueno, ya entrando un poquito más al tema, ¿no? Como usted bien mencionaba al inicio, de toda esta interactividad, ¿no? Que estamos viendo en las plataformas y lo que está provocando, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahora en el mundo actual, según su perspectiva? Las noticias que vemos, los casos que también se están dando. Claro, lo que pasa es que hay una ya real dependencia del tema del internet, de las redes sociales. Antes podía ser de repente algunos opcional, lo escojo o no lo escojo, pero con este tema de la pandemia, ¿no? En estos tiempos, ahora la conexión, por ejemplo, para los alumnos, para los estudiantes, es a través de las redes. Entonces ya no es una elección, ahora ha pasado a ser una obligación para todas las personas. Pero esto también conlleva a que esta herramienta tan fundamental en este tiempo también pueda presentar, como ustedes lo dicen, un lado oscuro. Así como se puede utilizar para el bien, también puede ser utilizado para el mal. Entonces hoy estamos viendo justamente en este año y un poco más que ya pasó desde el tema de la pandemia, estos consecuencias, estos aspectos negativos en la sociedad, ¿no? Justo hablaba, perdón Nati, esas consecuencias, porque normalmente al poder surgir este tipo de contenidos es con el fin supuestamente de entretener, ¿no? Bajar quizás la rutina, el estrés y todo ello, pero a medida que ha ido creciendo, ¿no? Ha ido tomando otro camino. El tema de poder, tanto ha sido el vicio, quizás que ha crecido, ¿no? Y también el tema de streaming, de crear ese tipo de series, los videojuegos y todo ello, también se ha habido involucrado por el otro ámbito, que es la violencia, ¿no? Los niños están viendo todo eso, ¿no? Y también cómo está cayendo y las acciones que ellos también están tomando, los niños y los adolescentes y también la juventud. Claro, con el avance de la tecnología, lo que se está viendo en este momento, si alguna de las personas que nos está escuchando está escuchando el programa, ha visto estas reacciones de las plataformas digitales, y es que la tecnología ha avanzado también en lo que se llama inteligencia artificial. Entonces, no es que la gente decida, sino que la misma tecnología va guiando a las personas hacia donde ellos quieren. Empujando hacia eso. Claro, usted ve, por ejemplo, una serie en streaming, ¿no? O sea, en estas tantas plataformas de streaming que existe, y usted ha visto una serie y le da una recomendación para que vea otra. Y después otra. Quiere mantener allí pegado. Y quiere mantenerlo pegado, y sobre todas las cosas que lo va dirigiendo hacia el tipo de contenido que quiere que ellos vean. No solamente en el streaming, también, por ejemplo, en las redes sociales más importantes. Usted ve de repente por allí, ve algún tipo de producto, ¿no? De contenido, y le va a seguir saliendo contenido muy similar, que lo que está haciendo es que la persona se quede pegada, se quede enganchada. Así es, pastor. Creo que eso a veces lo comentamos. Yo quisiera preguntarle a los chicos si les pasa, porque a veces decimos, estamos conversando un tema y de repente te metes en tu celular y te aparece lo que supuestamente estuviste hablando, no sé, a ver. Y no solamente Samuel. eso, sino que te vas a ver quizás buscar algo y al final te encuentras con otro y después regresas y dices, ¿para qué estaba buscando esto? O sea, no. Sí, yo creo ¿Qué que ha pasado?
tú estás conversando con tu amigo, no, me quiero comprar, no sé, una zapatilla, y ya entras a Facebook y te aparecen un montón de anuncios de publicidad acerca de eso. Como Parece que te leyeran la te mente. espían, ¿no? Te espían. Son logaritmos, pues, que se manejan. Claro, y pega mucho, ¿no? Porque como son tus amigos, te llevas mucho por lo que ellos te dicen, y encima que somos jóvenes, ¿no? Como que te recomiendan esta serie, no, mira, has visto esto, y tú como que te queda ahí la espina de que, ay, no la he visto, tengo que verla, ¿no? Así es como uno llega a ver una serie o una película. Y yo creo que aquí va esta pregunta, Pastor, de qué pasa en la mente de un adolescente, porque también creo que la adolescencia cae más en este punto, ¿no? Nosotros también los jóvenes, ¿qué pasa en la mente de un adolescente cuando consume este tipo de contenido que al parecer, entre comillas, digamos, parece inofensivo, pero que el trasfondo es oscuro? Claro, lo primero que sucede es que a veces, o sea, no solamente vemos el efecto espiritual, sino también el efecto físico que causa, ¿no? O sea, a veces la persona dice, pero ¿qué está de malo ver de repente un poco de televisión? No tiene nada de malo ver las noticias, pero cuando el cerebro empieza a tomar este tipo de información, a procesarla y a ¿cómo se llama? Y a tener como consecuencia, pues, de que se libere una sustancia que se llama dopamina en el cerebro, que es la que da una sensación de satisfacción. Entonces, el cerebro empieza a buscarlo cada vez más y más y más. Y los adolescentes no son conscientes de eso. Mire, uno de los grandes problemas hoy, y creo que la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo no va a dejar mentir, ya sean adolescentes, jóvenes, en todo aspecto, es que, por ejemplo, los chicos hoy están en la computadora estudiando o en un celular y están haciendo una doble labor en cuanto a que escuchan al maestro, pero también están entrando en juegos. Y entonces uno dice, ¿por qué? Dice, ¿no? ¿Por qué esa necesidad tan grande? Lo que pasa es que el juego, justamente, uno de los efectos que tiene es de la dopamina, ¿no? Entonces, mientras que él se arriesga, practica y está en el juego, esa va generando en él una satisfacción a esa ansiedad que se produce. Y esto es otro de los puntos que está causando problemas, el tema de la ansiedad. La generación Z, ¿no? Que es la generación que hoy es nativo digital, uno de los temas que tiene es esa ansiedad por la información. Si de repente yo converso con cualquiera y le digo algo que no sabe o no conoce, bueno, en mi tiempo esperaba, iba a una biblioteca, buscaba información. Libros, sí. En este tiempo, googlean. A ver, ¿no? Pastor, pregúntale qué hizo Stephanie el día que cayó WhatsApp, Facebook y... Durante las 6 horas que estuvieron. No, fue difícil, fue más que todo yo creo, aparte de los amigos, creo que más que todo porque ahora, como estamos en pandemia, Trabajas. estamos trabajando, estudiando en la universidad. No me imagino las personas que Depende, tenían exámenes totalmente. esos días y que no sabían cómo comunicarse. O sea, de verdad que dependemos un montón de las redes sociales. Creo que ahí todos se han dado cuenta. Sí, yo creo que es verdad. Ahí te das cuenta lo Y lo mucho miras. que dependemos de eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno que trabaja de community manager manejando estas redes sociales, ¿qué va a hacer en todo ese momento que se caigan las redes? No tenía nada que hacer, pues, porque de eso depende su trabajo. Ahora es así, se depende mucho de eso. Y me imagino que todos estaban con esa ansiedad, sobándose las manos, frotándose las Viendo manos. cada ratito a ver Pensaban si que ya se les había regresó. acabado sus datos, ¿no? Hay gente que Reiniciaban se el celular, descargaba el todo. aplicativo, se lo volvía a eliminar y todo porque se había caído, Entonces, nadie sabía. eso es un gran problema, ¿no? La ansiedad es un gran problema en esta generación. Entonces quieren tener todo a la mano, todo rápido, en el momento, y cuando no lo tienen, se sienten frustrados. Y allí viene consecuencias mayores todavía, ¿no? Pastor, y bueno, me gustaría que la producción también pueda compartir en pantalla. Hay una estadística de los videojugadores, ¿no? En qué país están, donde hay mayor influencia, accesibilidad, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? Es lo que le comentaba Pastor en interno. Y vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, hay muertes violentas por arma, ¿no? Justamente porque a lo que conlleva estos videojuegos, ¿no? Vemos que en la sociedad actual muchos internautas, ¿no? Y usuarios de redes sociales se dedican más a poder jugar, ¿no? A tener este tipo de acceso y tienen fascinación y a este tipo de sanguinarias y violentas series, videojuegos. Sí, el crecimiento ha sido exponencial en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos pandémicos sobre todo. O sea, el tema de los videojuegos de repente antes era de acceso un poquito más restringido, pero como ahora todos necesitan equipamientos o dispositivos móviles para poder comunicarse en general o para poder estudiar. Mire, hay una estadística que indica que nosotros, o sea, la cantidad de peruanos es de 33 millones, acá en el Perú, y la cantidad de dispositivos móviles que existen en el Perú son de 36 millones. Entonces, prácticamente, hay muchas personas que no tienen, sí, pero hay muchas personas que tienen 2 o O hasta 3 3. celulares, ¿no? Entonces,
Puede ser por trabajo, puede ser por cualquier necesidad que se tenga, pero esto nos está indicando de que hay una apertura total y que antes los problemas mayores se centraban de repente en la calle, ¿no? Papá decía, mis hijos que no se vayan a la calle. Hoy el problema está centrado en una ventana abierta dentro de su propio cuarto, dentro de su propio computador. Tocó un tema muy importante y justamente también va ahí, ¿no? El caso de Doreen, ¿no? En una ex bruja sacerdotisa, ¿no? Estamos ahí viendo, ¿no? Bueno, ese es uno de los juegos que más adelante vamos a tocar quizá, pero en este caso, ¿no? Ya que lo mencionaba los padres, ¿no? Y que todo sucede ahí, porque prácticamente para que un niño o un adolescente pueda involucrarse en esas cosas ya de muerte, de suicidio, Nati, es porque algo sucedió en esa casa, ¿no? En el caso de Doreen, ¿no? Ella venía de un hogar totalmente humilde, disfuncional, el papá era alcohólico, la mamá había muerto y en la escuela sufría de bullying, ¿no? La atacaba y ella conoció a una amistad, ¿no? Mayor que ella y le involucró a la prostitución, a las drogas y luego ahí en una de esas andanzas conoció este tipo de reuniones satánicas y ahí se fue involucrando más hasta que se convirtió en una sacerdotisa y muy reconocida en Europa. Eso es verdad, ¿no? A ver, a veces decimos, pero eso no va a llegar a pasar, eso no va a llegar a suceder. Empecemos a ver los padres esta situación. Antes sentaban a los niños frente a una pantalla de televisor para que pudieran estar tranquilos. Hoy, inclusive los padres que llevan al colegio, o mejor dicho, llevan a la iglesia a sus hijos, cuando el niño está muy inquieto, le dan la pantalla, el dispositivo. Siéntate un ratito, no interrumpas, ahí siéntate. Y el niño está centrado, está ahí. Entonces, están dando un paso, otro paso, porque le están delegando una función principal de la enseñanza a un dispositivo que no sabemos qué vaya a traer. Esto es lo que le pasó a ella, empezó cada vez a profundizar también más y más, hasta donde abrió pues una puerta que después no podía cerrar ella misma y empezó a participar ya en obras infructuosas, ¿no? Como asistir ya a eventos pues hasta satánicos, ¿no? Entonces va llevando de una a otra. Entonces hay que tener mucho cuidado porque yo creo que de repente del 100% el 60 o 50% tiene responsabilidad para saber qué consumen sus hijos, pero el otro 40% está dejándolos a que cualquier mente pervertida que pueda generar contenido los lleve a ellos hacia un lado que podría ser tranquilamente el de esta persona, que gracias a Dios después conoció al Señor. Así es, gracias a Dios. Y aquí podemos resaltar la importancia o lo relevante de que los padres puedan estar al tanto y monitoreando lo que están haciendo sus hijos a través de las pantallas, pastor. Usted es padre también. Sí, pero hay que tener esa disposición, hay que tener esa preocupación, porque los niños son muy hábiles, ¿no? Ahora cambian de pantalla inmediatamente, ¿no? Manejan mejor que nosotros ya los aparatos móviles. Omitir publicidad, es una cosa asombrosa en los pequeñitos, ¿sabes? Los bebitos. Así es, entonces hay una labor importante, no podemos decir esto ya va a pasar, no, porque este uso de las redes, del internet, ha venido para quedarse. O sea, no podemos decir ya que ahora pasa la pandemia y las cosas van a cambiar. No, ahora ya desde antes que comience la pandemia, 2 o 3 años atrás, por ejemplo, ya las grandes marcas de equipos de cómputo ya estaban viendo que el trabajo se iba a desarrollar como hoy se está desarrollando, sin tocar todavía el punto de la pandemia. La pandemia lo único que hizo fue acelerar esa condición, ¿no? Pero ya se estaban viendo. Entonces ya debe haber, como iglesia también, la preparación y también la enseñanza, nosotros como pastores, porque nos enfrentamos también a este tipo de casos, ¿no? Llegan a la consejería padres que vienen, de repente algunos lo toman en broma, otros un poco más en serio, pero dicen, pero yo no sé qué hacer, mi hijo para metido en la computadora. Y eso es verdad. Desde que se levantan, entran a sus clases, comen, hacen sus tareas y tienen todo el día en una computadora. Eso está generando otros problemas, inclusive físicos, porque está orientando al tema de la posición, la obesidad, el sedentarismo. O sea, hay consecuencias también colaterales en esto, ¿no? Amén, pastor. Y otro punto también que estaba mencionando y quisiera preguntarle así, como se dice, a secas. ¿Los videojuegos son buenos o son malos? A ver, desde el punto de vista distractivo, ¿no? De lo que es un aprendizaje a través del juego, podemos decir de que puede ayudar a algún tipo de videojuegos, ¿correcto? Pero desde el punto de vista ya psicológico, espiritual, también, ¿no? Entonces,
también, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos es que en una edad donde no hay una madurez, el videojuego va a volverse adictivo. Y el joven no es que diga yo sé controlarlo y lo pueda hacer, no. Es adictivo porque, como decía, la sustancia que se libera en el cerebro, la dopamina, le va a producir placer, le va a producir satisfacción. ¿Y qué hace una persona cuando siente placer o satisfacción ante determinadas acciones? Las sigue realizando. Entonces va a perder el propio control. Podemos decir que el videojuego va a generar en un adolescente, en un joven, en una persona, va a generar una dependencia, porque cada vez va a querer más y más. Entonces hay que evitar. Y es increíble también, pastor, no sé si los chicos también conocen de algún caso. Yo no soy, nunca he jugado videojuegos, pero he visto notas también de programas tecnológicos. Hay un videojuego muy conocido que incluso compran que si el arma con dinero real. No sé si con a ver si los chicos saben. En otros países Samuel, a ver si tú también. conoces acerca de eso. Imagínate al punto que ya estamos llegando que a través de un videojuego ya estamos gastando hasta dinero. En otros países también los bitcoins, ¿no? Y se están incorporando esos chips también, que solamente colocas la mano y ya se compró, se pagó mejor. Claro, hay vamos a decir que hay un nuevo sistema, un nuevo ecosistema de vida, ¿no? Se comenzó hace un tiempo atrás con el tema de la Second Life o segunda vida a través de las redes, donde una persona de repente paraba todo el día en su cuarto, pero a través de la red, de la computadora, era un artista, y tenía dinero y podía hacer un montón de cosas que de repente era totalmente otra persona, ¿no? Entonces se comenzó de esa manera y a medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido abriendo otras alternativas, se han ido abriendo otros caminos, pero que finalmente conllevan a lo mismo, es a tener a la persona en cautividad, porque esa persona no se puede desarrollar ni físicamente ni profesionalmente, entonces pierde su tiempo, que es lo más valioso, porque lo más valioso no es perder dinero, sino es perder el tiempo de la persona, ¿no? Entonces hay personas que llegan tanto a eso que prácticamente viven ya desalineadas, ya no tienen ninguna aspiración a poder de repente desarrollarse de una manera mayor, justamente por la adicción que se genera a este tipo de juegos, ¿no? De hecho que también las influencias, porque sí lo hay, pastor, esas influencias diabólicas también que se pueden producir a través de ese deseo de estar pegados, no solamente con videojuegos, porque también está el caso, por ejemplo, de retos en redes sociales. Involucrado suicidio en los mismos niños, ¿no? Muchos adolescentes también. En ese caso, pastor, usted como pastor, ¿no? Si hay casos en la iglesia que suceden, ¿cómo sería la postura, el comportamiento de los padres, ¿no? Al tener a sus hijos, ya que mencionaba ese caso muy sonado, ¿no? De que cuando el niño está portándose mal, porque también lo ve mi sobrino, ¿no? Inmediatamente entramos con un celular y ahí se queda quieto, ¿no? Entonces, ¿qué acciones podríamos tomar en cuanto a esos casos, ¿no? Bueno, hay retos que se han vuelto lesivos para las personas, ¿no? Inclusive, hablando de distintas plataformas, ¿no? Hacen que las personas de repente se cepillen los dientes, o sea, se limen los dientes, se echen de repente algunos productos químicos que van a dañar. Eso es en lo físico. Pero ¿qué estamos dándole, como ustedes lo dicen, una apertura en lo espiritual? Porque aquella persona que se deja llevar por otros, lastimando su propio cuerpo, hay algo que ya no está bien allí. Hay algo que han permitido que se dé una apertura. Como veíamos en el caso de esta bruja, ¿no? Que había entrado en el satanismo, le había dado una puerta abierta. Entonces, la palabra del Señor a nosotros nos dice en el libro de Efesios, ¿no? En el capítulo 5, un verso muy conocido es: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero, ¿cómo reprendo si yo no conozco? ¿Cómo puedo enfrentar una situación espiritual cuando yo todavía, muchos de los adolescentes, los jóvenes, no tienen un crecimiento y un desarrollo espiritual? Entonces, nosotros nos ha tocado caso atender telefónicamente a través de personas que han estado en otros países o en otras ciudades acá, y también en forma personal, ¿no? Haber practicado alguna de estas cosas y después tener una presencia extraña dentro de su hogar, dentro de su familia. Esto es porque se le ha permitido, se le ha aperturado. A veces, como bien lo han detallado, en una forma inconsciente, pero la palabra del Señor nos dice que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir.
Entonces nosotros debemos estar conscientes de eso para poder enfrentar esa situación. Los padres cristianos deben estar conscientes de esto. Nosotros como familia, como pastores, estamos muy atentos a todas estas situaciones que se vienen presentando también, ¿no? Así es, pastor. Bueno, para ir finalizando, pastor, también me gustaría que pudiera compartirle a toda la juventud que nos está viendo ahora, porque también hay muchos jóvenes cristianos que tienen amistades que quizás están sumergidos en ese mundo, ¿no? ¿Cómo también nosotros actuar, esos adolescentes, esos jóvenes, para poder ayudar a esas personas que no conocen a Dios y que se están sumergiendo día a día con todo lo que podríamos decir este ocultismo tras la red, ¿no, pastor? A ver, Dios nos ha llamado a ser luz y sal. Hoy tenemos una herramienta muy importante, como lo decíamos. Todo el tema de redes es una herramienta importantísima. Pero joven, usted que nos está escuchando en este momento, ¿no? Que ha podido tener su tiempo para escucharlo o lo va a escuchar de repente este programa más adelante. La herramienta va a funcionar dependiendo de la persona que la tenga y la va a poder utilizar para bien o para mal. Entonces, joven cristiano, hay que ser influyente, hay que influenciar a otros, no dejarte influenciar por lo que ves en las redes, por lo que pasan en las situaciones. Tú debes ser luz en medio de la oscuridad que puede existir en el mundo. Entonces, el Señor nos ha mandado a ser sal de la tierra. Hay que realizar una gran labor, pero comenzando por ese cambio en nosotros. Porque si nos dejamos contaminar, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a otros, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que me queda grabado siempre es cuando uno va a viajar, ¿no? Lo primero que hace la persona que nos da las referencias en el avión es, ok, si sucede esto, haga lo otro. Y dice, ahí. Si hay una falta de aire, lo que tiene que hacer es ponérselo usted. Dice, antes de que usted quiera ayudar a alguien, ya sea un niño, primero usted protéjase usted primero y después ayude a otro. Entonces, joven, esto es muy, el ataque viene siendo de una manera muy sutil, de una manera de repente que ni se siente, pero cuando estés bien parado en el Señor, Dios te va a brindar esa capacidad de poder enfrentar y ayudar a otros también. Entonces, eso es lo importante, que esta palabra esté guardada aquí y aquí, y Dios nos va a ayudar a enfrentar cualquier tipo de problema y ayudar a otros también a superarlos. Amén, pastor. Muy importante lo que acaba de mencionar. Y yo me quedo con el texto que está en Juan 14:23, que dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén, pastor. Muchas gracias por habernos compartido. Y también mencionar a la audiencia de Betel que este domingo estaremos celebrando el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, pastor. ¿Y por qué razón? Bueno, la labor que se ha desarrollado o que desarrolla la Iglesia Evangélica ha sido muy importante aquí en el Perú. Han habido mártires también aquí en el Perú, ¿no? Personas que han muerto a través justamente de la predicación de la palabra y en el mundo. Entonces, justo esto coincide, la fecha se ha buscado, ya que el 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero pues publica sus 95 tesis allá en Alemania. Wittenberg. En Wittenberg. Entonces, tenemos y cumplimos este año 504 años de la Reforma. Amén. Que nos ha traído y ha devuelto a través de la palabra del Señor, ¿no? El conocimiento de Dios. Y eso es lo importante, ¿no? Esta palabra durante un tiempo atrás estuvo escondida, estuvo llevada, mal guiada, ¿no? O sea, no permitían las autoridades. Pero ahora esta palabra está dada para todos nosotros.